En los abismos más antiguos de la existencia, donde el tiempo no es más que un eco y la oscuridad respira con una voluntad propia, nacieron entidades cuya hambre trasciende la materia, cuyo propósito se cimenta en el fin de todo lo que arde con la chispa de la esperanza. Los llaman los devoradores de luz. No son criaturas como las que pueblan los cuentos para asustar a los niños. Son los ecos de universos olvidados, fragmentos de voluntad corrompida por el deseo de consumir todo lo que vibra con la energía de la creación. Se manifiestan donde la fe se quiebra, donde el alma titubea, donde la llama interna vacila. Son silenciosos, pero su llegada resuena en lo más profundo del espíritu humano. No buscan destrucción por caos, sino por propósito, apagar el fuego eterno que vive en el corazón de quienes se atreven a mirar más allá del velo. Los devoradores de luz se alimentan de la duda, de la desesperanza, de la rendición. Su aliento es el susurro que dice no puedes, su sombra es el peso en el pecho que impide avanzar, su presencia es esa voz interna que transforma las montañas en muros imposibles de escalar. No vienen de fuera, habitan en el rincón más oscuro del ser, esperando que la voluntad se rinda. No necesitan gritar, pues su dominio comienza en el pensamiento que renuncia. Son antiguos, eternos y poderosos. Pero no invencibles. Porque en la vasta danza del cosmos, donde cada signo, cada energía, cada símbolo forma parte del equilibrio, hay una fuerza capaz de enfrentar la oscuridad no con luz cegadora, sino con una llama profunda, ardiente y decidida. El poder de Escorpio. No es una luz frágil, no es una esperanza ingenua. Es fuego subterráneo. Es transformación encarnada. Es la voluntad de morir para renacer, de caer y levantarse con los ojos en llamas y la piel hecha de cicatrices que ya no duelen. Escorpio es el signo de la intensidad absoluta. Representa la alquimia del alma, el poder de atravesar el inframundo del ser, mirar a los ojos a los propios demonios, y salir del otro lado más fuerte, más sabio, más feroz. El poder de Escorpio no teme a los devoradores de luz. Porque ha danzado con ellos, ha caído en sus garras, ha sentido el vacío. Pero no se ha quebrado. Se ha reconstruido con cada pérdida, se ha afilado con cada traición, se ha fortalecido en cada noche oscura. Quien encarna el poder de Escorpio no necesita ser salvado. Es el que salva. Es el guerrero que camina solo cuando todos se detienen, el que lleva su propia antorcha en las catacumbas del miedo. Es la energía del renacimiento continuo. No lucha con espadas, sino con verdad. Con intensidad. Con pasión implacable. Donde otros ven el fin, Escorpio ve el umbral. Donde otros caen, Escorpio se transforma. Los devoradores de luz no comprenden el poder de quien se transforma con el dolor, de quien convierte la herida en arma, de quien abraza la oscuridad no para rendirse a ella, sino para conquistarla desde dentro. Porque ese es el misterio sagrado del poder escorpiano, no teme a la sombra, la integra. No huye del miedo, lo atraviesa. No se protege del caos, lo doma. Y así, en la batalla eterna entre lo que consume y lo que resiste, Escorpio es la llama que nunca se apaga. Es el corazón que late incluso cuando el mundo se derrumba. Es el alma que, cuando todo parece perdido, se alza en silencio con la mirada fija, los pies firmes, y un rugido interior que dice, no hoy. No mientras yo respire. El poder de Escorpio no se alardea. Se demuestra. No se proclama. Se vive. Es el poder que se activa en el fondo del pozo, cuando nadie ve, cuando todo arde. Es la fuerza que no se rinde, que no olvida, que no se doblega. Es la prueba de que, aun cuando la luz parece haberse ido, hay una llama que arde desde adentro y es capaz de encender todo el universo de nuevo. Porque donde habitan los devoradores de luz, también habita la semilla de la resistencia. Y esa semilla, bajo el signo de Escorpio, se convierte en fuego sagrado. En alma indomable. En renacimiento perpetuo. En poder absoluto. En lo más profundo de la psique humana, hay territorios que no han sido cartografiados, reinos ocultos donde el alma guarda secretos demasiado antiguos para ser recordados conscientemente. Allí, en las profundidades más silenciosas y densas, reside una memoria primordial, el conocimiento olvidado de las guerras entre la luz y la sombra, de los pactos rotos entre la conciencia y el abismo. Es en este terreno inexplorado donde los devoradores de luz extienden sus raíces más sutiles, no solo como entidades externas que acechan desde la oscuridad, sino como parte misma de la experiencia humana.
Son reflejos distorsionados de los miedos que no queremos nombrar, espejos de todo lo que negamos ser. Estos devoradores no solo se alimentan de esperanza. Se nutren también de la falsa seguridad, del confort paralizante, de la negación del cambio. Son astutos, no siempre se muestran como amenaza. A veces, se visten de rutina, de duda razonable, de lógica fría que desactiva el impulso del alma. Pueden infiltrarse en relaciones, en creencias, en hábitos, disfrazados de estabilidad, cuando en realidad son jaulas construidas con los huesos del alma. El enemigo más peligroso no es el que ruge desde la oscuridad, sino el que susurra al oído que no hay necesidad de cambiar, que el dolor es mejor ignorarlo, que el fuego interior puede ser postergado. En este escenario sutil y profundo, el poder de Escorpio se manifiesta no como una luz cegadora que rechaza la sombra, sino como un ojo que observa dentro de ella sin pestañear. Este poder está estrechamente vinculado con el arquetipo de la muerte simbólica. Escorpio representa la disolución necesaria del yo superficial, el sacrificio de las capas que ya no sirven, para que surja algo más verdadero. Es el signo que comprende que la vida no es una línea recta, sino un ciclo constante de finales y comienzos. No teme a la pérdida, porque sabe que en cada pérdida se esconde una ganancia más profunda. Escorpio no busca la resurrección fácil. Busca la transformación real. Dolorosa. Íntegra. Irrevocable. Uno de los aspectos menos explorados del poder escorpiano es su vínculo con la alquimia interna. No es coincidencia que en las antiguas tradiciones esotéricas Escorpio estuviese relacionado con el proceso nigredo, la etapa de putrefacción, de oscuridad total, necesaria para que el alma se prepare a recibir su verdadera forma. En este sentido, Escorpio es el alquimista del zodiaco. Su fuego no es explosivo como el del Aries ni luminoso como el del Leo. Es un fuego contenido, controlado, que arde sin consumirse, destinado no a destruir, sino a transmutar. El poder de Escorpio no se satisface con cambiar las formas externas. Quiere alterar la esencia misma. Otra dimensión profunda de este poder es su conexión con el deseo. No el deseo banal, no el impulso pasajero, sino el anhelo esencial del alma por unirse con lo absoluto, por fusionarse con aquello que es más grande que uno mismo. Escorpio comprende el deseo como una fuerza creadora y destructiva, como una energía sagrada capaz de elevar o consumir. Por eso no teme al deseo, lo estudia, lo observa, lo domina. Y al hacerlo, convierte esa energía cruda en voluntad dirigida. Su capacidad de concentrar energía emocional en una intención única es lo que lo hace tan potente. El deseo, en manos de Escorpio, se convierte en dirección. En propósito inquebrantable. Este signo también guarda una relación ancestral con los misterios del cuerpo y del alma. Su energía se adentra en el erotismo como portal de transformación. No como simple placer, sino como vehículo de fusión, como rito sagrado. En su forma más elevada, Escorpio no busca poseer ni ser poseído, sino disolverse en el otro para recordar su divinidad perdida. La intensidad con la que ama, la profundidad con la que siente, no es debilidad, es la manifestación de una fuerza que no conoce límites. Su sexualidad no es un instinto descontrolado, sino una espada afilada que corta las máscaras y revela la verdad esencial de quienes se atreven a unirse con él. También hay un poder psíquico latente en Escorpio, una percepción que va más allá de lo evidente. Es capaz de detectar la mentira incluso si no hay palabras. Su intuición no es meramente emocional, es casi quirúrgica. Corta capas de engaño hasta hallar el núcleo. Esta percepción se vuelve un arma frente a los devoradores de luz, pues ellos operan en el reino del autoengaño, del velo, del disfraz. Y Escorpio los ve. Los huele. Los presiente. No porque sea omnisciente, sino porque ha explorado sus propios abismos con tal honestidad que es imposible que se le oculten los ajenos. Escorpio también porta el poder del silencio. En un mundo que grita, que exige atención, que teme al vacío, el silencio escorpiano es un grito de poder. No necesita validación externa porque su fuerza proviene de dentro. Su presencia, aunque no hable, transforma. Su mirada, aunque no acuse, revela. No hay espectáculo en Escorpio. Hay profundidad. Hay presencia total. Y esa presencia, en sí misma, desarma a los devoradores. En el plano colectivo, el poder de Escorpio se manifiesta en momentos de crisis global, en ciclos históricos donde las estructuras caen, donde las verdades se revelan, donde las máscaras se rompen.
Escorpio no teme al colapso del viejo orden. Lo considera necesario. No se escandaliza ante el caos. Sabe que el caos es el preámbulo del nuevo mundo. Es en estos momentos que quienes vibran con su energía despiertan. Se convierten en guías, no porque lo busquen, sino porque su sola presencia en medio de la tormenta señala el camino hacia la renovación. Los devoradores de luz, por más antiguos que sean, tiemblan ante el despertar auténtico del alma que se ha enfrentado a su sombra y la ha amado. Porque no hay nada más indomable que el espíritu que ha muerto y ha regresado con propósito. Porque no hay arma más pura que la verdad revelada por la oscuridad. Porque no hay fuerza más luminosa que la que ha nacido de la noche. Y es ahí, en ese renacer que no niega el dolor sino que lo integra, donde el poder de Escorpio encuentra su máximo esplendor. No como una victoria sobre la oscuridad, sino como su trascendencia. No como el final de la lucha, sino como el comienzo de una existencia más auténtica. Allí donde otros se quiebran, Escorpio florece. Allí donde todo muere, Escorpio crea. Allí donde los devoradores se sienten seguros, Escorpio se vuelve fuego eterno. En los pliegues más profundos de lo invisible, hay corrientes energéticas que no responden al tiempo ni al espacio, fuerzas que laten en sincronía con los movimientos del alma y que se activan cuando una consciencia decide no solo despertar, sino descender. Los devoradores de luz, en esta realidad sutil, no solo existen como entidades simbólicas o energéticas, sino también como guardianes de umbrales, fuerzas que desafían a todo aquel que intente cruzar el velo del conocimiento superficial para adentrarse en la verdad desnuda. Son guardianes del poder oculto, no porque quieran protegerlo, sino porque temen lo que ocurre cuando un alma lo alcanza. Hay algo que no se suele decir sobre los devoradores de luz, que su poder también es una prueba. No son solo enemigos, son reflejos. Cuando una persona se enfrenta a ellos, se enfrenta también al residuo de todo lo que ha negado, a las versiones de sí misma que no pudo o no quiso abrazar. Los devoradores no destruyen desde fuera. Lo hacen desde adentro, desde el núcleo mismo del ser, donde pueden susurrar con la voz exacta del miedo que el alma aún no ha conquistado. No destruyen cuerpos ni caminos, destruyen convicciones. Desarman la fe, desdibujan la identidad, y lo hacen con una precisión quirúrgica. Su maestría está en sembrar la confusión entre lo que uno es y lo que uno cree ser. Pero esta confrontación es también un rito. Una iniciación profunda que separa al caminante de la superficie del verdadero portador del fuego interno. Escorpio, en su nivel más profundo, es el signo que ha nacido para atravesar este umbral. Su poder no reside solo en su capacidad de resistencia, sino en su comprensión del propósito de la oscuridad. Donde otros ven destrucción, Escorpio ve revelación. Donde otros claman por salvación, Escorpio busca la transfiguración. Y en esta danza con la sombra, no huye ni rechaza, sino que observa, penetra, se funde y emerge. Lo que también suele olvidarse del poder escorpiano es su conexión con el linaje ancestral. Escorpio no es una energía aislada, es un canal. Lleva en su interior las memorias de generaciones enteras que han guardado el dolor, el deseo reprimido, el poder negado. Por eso, cuando un alma despierta bajo el sello de Escorpio, no solo se transforma a sí misma, se convierte en redentora de todo un legado. Sanar desde Escorpio no es solo un proceso individual, es una labor de restauración transgeneracional. Escorpio lleva el potencial de romper ciclos, de liberar a los que vinieron antes y a los que vendrán después. Pero para hacerlo, debe bajar aún más hondo que la herida. Debe encontrar la raíz misma del veneno, y beberlo. Porque solo aquel que ha probado el veneno y ha sobrevivido puede extraer la medicina. Otra dimensión olvidada es su conexión con el inframundo simbólico. Escorpio es el psicopompo del zodiaco, el que guía a las almas entre mundos, el que cruza la frontera entre la vida y la muerte no con temor, sino con reverencia. Su vínculo con la muerte no es morboso, es sagrado. Comprende que morir es parte de vivir, y que el miedo a morir es el mayor obstáculo para la plenitud. Por eso, Escorpio no teme a la pérdida, porque su espíritu ha caminado por los campos de lo irreversible, y ha regresado. Ha entendido que perder no siempre es castigo, sino una forma de purificación. Que cuando todo se derrumba, lo que queda es lo que realmente importa. Escorpio también está vinculado a los secretos del tiempo. No el tiempo cronológico, sino el tiempo profundo, el tiempo sagrado. Percibe los ciclos ocultos que marcan el inicio y el final de los procesos internos. Sabe cuándo hablar y cuándo callar,
cuándo actuar y cuándo dejar que las fuerzas ocultas trabajen desde el silencio. Esta paciencia oscura, este saber intuitivo de que todo llega cuando debe llegar, lo convierte en un maestro del ritmo interno. Escorpio no acelera la transformación, la respeta. Entiende que algunas puertas solo se abren cuando el alma ha sangrado lo suficiente como para merecer cruzarlas. Hay un aspecto más, aún más velado, en la energía escorpiana, su poder de canalización. Cuando un escorpio está alineado con su verdad, se convierte en un conducto por el que fluyen fuerzas mucho más grandes que él mismo. No se trata de control, sino de rendición. Escorpio aprende que el verdadero poder no es imponer su voluntad, sino convertirse en un canal limpio por el que la voluntad universal pueda manifestarse. Esta rendición no es debilidad, es el acto más radical de fuerza. Requiere haber purgado todo ego, toda ambición vacía, todo deseo de reconocimiento. Solo entonces la energía puede fluir sin distorsión. Y cuando eso ocurre, la presencia de Escorpio se vuelve transformadora por naturaleza. Allí donde está, todo cambia. Todo se mueve. Todo se revela. Incluso los devoradores de luz, en presencia de un ser así, retroceden. No porque sean vencidos, sino porque ya no tienen con qué alimentarse. Ya no hay miedo. Ya no hay mentira. Ya no hay resistencia. Solo fuego puro. Y el fuego, cuando arde desde la verdad más profunda, consume todo lo que no pertenece al alma. Así, la danza continúa. Los devoradores siguen acechando en las esquinas de la mente, pero Escorpio sigue despertando en los corazones que eligen mirar hacia adentro en lugar de huir hacia afuera. Porque al final, esta guerra no es entre la luz y la sombra, sino entre lo auténtico y lo impostado, entre lo eterno y lo pasajero. Escorpio lo sabe. Por eso no teme. Por eso desciende. Por eso renace. Hay un silencio profundo que antecede a toda gran transformación. Un silencio que no es vacío, sino preñado de significado, como el susurro del universo justo antes de un nacimiento. En ese espacio suspendido entre lo que fue y lo que será, entre la ruina y el renacer, habita una dimensión del poder escorpiano que rara vez se comprende, su pacto con el misterio. Escorpio no busca comprenderlo todo con la mente. Su poder radica en abrazar lo que no puede ser explicado, en rendirse ante el enigma sin exigirle respuestas. Esta rendición, tan contraria al impulso humano de control, es una forma sublime de sabiduría. El misterio no es una amenaza para Escorpio, es un amante al que se entrega con los ojos cerrados y el alma abierta. Este pacto con el misterio otorga a Escorpio la capacidad de navegar los reinos simbólicos, de moverse entre arquetipos, mitos y lenguajes del alma que no necesitan traducción. Comprende los signos invisibles, interpreta los sueños como mapas sagrados, lee las emociones como claves cifradas del espíritu. Donde otros se pierden en lo inexplicable, Escorpio se orienta. Donde otros se desmoronan por falta de certezas, Escorpio encuentra propósito en la ambigüedad. No busca definiciones, busca transformación. No quiere saber lo que algo es, sino lo que puede llegar a ser. Ligado a esto está el rol de Escorpio como sanador herido. No en el sentido de un curador convencional, sino como aquel que ha cruzado por tantos umbrales de dolor, que su sola existencia se convierte en medicina. Escorpio no cura con palabras suaves ni promesas vacías. Su sanación es cruda, es verdad pura. Es espejo. Es confrontación. Encarna el arquetipo del chamán que, al haber sido destrozado por la vida, aprendió a reconstruirse desde el hueso, desde la raíz. Y al hacerlo, comprendió el camino que otros también deben recorrer. No lo suaviza. No lo esconde. Pero lo ilumina desde dentro, sin necesidad de luz exterior. Escorpio guía no desde la altura, sino desde el fondo. Porque conoce los pasadizos que llevan al alma de vuelta a casa. Otro aspecto poco comprendido de su energía es su relación con el poder como tal. Escorpio no busca el poder como un fin, sino como un instrumento. Sabe que el poder mal comprendido corrompe, que el deseo de dominio externo solo revela una impotencia interna. Por eso, cuando ha madurado, cuando ha atravesado suficientes muertes simbólicas, Escorpio se convierte en custodio del poder, no en su esclavo. Aprende a contenerlo, a dirigirlo, a protegerlo. Su poder no es para él solo, sino para servir a propósitos más grandes.
Esta actitud lo convierte en uno de los signos con mayor capacidad de liderazgo oculto, no necesita títulos, no necesita tronos. Su sola presencia genera magnetismo, autoridad silenciosa, una gravedad que atrae y organiza lo invisible. En esa misma línea, hay un vínculo sagrado entre Escorpio y el alma colectiva. Es un catalizador de evolución grupal. Donde habita una energía escorpiana fuerte, los sistemas se ven forzados a enfrentar sus contradicciones. Las estructuras caen. Los secretos salen a la luz. Lo que estaba podrido, se disuelve. Escorpio no viene a conservar, viene a transformar. No actúa con violencia sin sentido, sino con una precisión quirúrgica que corta solo lo que ya no sirve. Su intervención es a veces temida, pero siempre necesaria. Porque sin esa cirugía profunda, lo viejo seguiría fingiendo que está vivo. Escorpio no permite esa mentira. Arranca las máscaras. Despierta la verdad. Y aunque duele, esa verdad libera. En lo individual, esta capacidad de desvelamiento se traduce en una percepción tan aguda que a veces puede volverse carga. Escorpio ve más de lo que querría. Siente lo que otros ocultan. Detecta lo no dicho, lo reprimido, lo negado. Y esto puede aislarlo. Puede convertirlo en guardián de secretos que no pidió conocer. Pero también le da una ventaja sagrada, la de ser guardián del alma, incluso cuando los demás aún no están listos para ver. Escorpio espera. No impone. Observa. Sabe cuándo actuar. Y cuando lo hace desde una fuerza que ya no necesita ser demostrada. Hay también un vínculo entre Escorpio y los ciclos de la Tierra. Su energía está profundamente conectada a lo que muere para dar paso a lo nuevo, las hojas que caen, los animales que hibernan, los árboles que parecen dormidos pero guardan vida en sus raíces. Escorpio comprende estos ritmos. No le teme al invierno interno. Sabe que hay vida en lo quieto, que hay gestación en lo oscuro, que el fruto más puro a veces se gesta en la profundidad más absoluta. Por eso, cuando todo parece estancado, cuando el mundo se sumerge en crisis, Escorpio sabe que está llegando la hora de germinar. De surgir desde dentro. De resurgir con una nueva forma que ya no será tocada por el miedo. Y en el corazón de todo esto, quizás lo más oculto, lo más olvidado, es la capacidad de Escorpio de amar. No de un amor superficial o pasajero. Sino de un amor tan profundo, tan transformador, que es capaz de disolver las defensas del alma más endurecida. Un amor que no teme al rechazo ni a la pérdida. Un amor que sana porque ve. Que transforma porque penetra. Que libera porque no exige. Escorpio ama con totalidad. Con intensidad. Con entrega. Y ese amor, cuando es verdadero, es fuego sagrado. Es invulnerable a los devoradores de luz. Porque es el tipo de amor que se ha forjado en la oscuridad, que ha nacido del dolor, que ha vencido a la muerte simbólica y ha regresado para arder aún más fuerte. Así, mientras el mundo se tambalea en la superficie, mientras las luces artificiales tratan de distraer del verdadero camino, Escorpio sigue su marcha silenciosa. No busca ser visto, pero es imposible ignorarlo. Porque donde pasa, algo cambia. Algo muere. Algo nace. Y ese algo, si se lo permite, será más real que todo lo anterior. Será alma pura. Espíritu despierto. Y será, por sobre todo, indomable. En los espacios intersticiales del alma, donde la palabra aún no ha nacido y el pensamiento no alcanza, hay una llama oculta que no puede ser encendida ni extinguida por voluntad humana. Esta llama, que algunos han llamado alma primordial, fuego eterno o chispa divina, vibra especialmente en aquellos que portan la energía de Escorpio como parte esencial de su estructura. No se trata solo de una posición astrológica o una condición emocional, sino de una resonancia interior que conecta con un tipo específico de propósito evolutivo, el de ser catalizadores del renacer, destructores de ilusiones, guardianes del umbral entre lo aparente y lo real. Y esta labor sagrada no podría cumplirse sin una característica esencial que pocas veces se asocia con Escorpio en su verdadera magnitud, la presencia del vacío fértil. Escorpio no solo convive con el vacío, sino que lo honra. En una sociedad que teme el silencio, que huye del no saber, que se aferra a formas muertas por miedo a la pérdida, Escorpio entra voluntariamente en la nada. No como una forma de evasión, sino como un rito de confianza. Porque sabe que solo desde el vacío puede surgir lo auténtico.
sabe que todo lo verdadero ha nacido de una caída, de una noche oscura, de una destrucción absoluta. Y es ahí donde su poder florece, en la capacidad de sostener el espacio del no ser, del no hacer, del no control. En ese abismo donde los demás gritan por sentido, Escorpio escucha. Y en ese silencio, empieza a recordar lo que otros han olvidado, que la vida no es lineal, que el alma se revela en espiral, que la muerte no es el final sino el portal. En este contexto, hay que hablar de la relación entre Escorpio y el tiempo profundo. Más allá del reloj, más allá de las fechas y los calendarios, hay un tiempo que solo puede sentirse, el tiempo del alma. Este tiempo no corre, pulsa. No avanza, gira. Escorpio, al estar conectado con este ritmo, sabe cuando una etapa ha muerto aunque nadie lo haya dicho. Percibe la expiración de un vínculo, la agonía de una vocación, la falsedad de una apariencia. Y aunque muchas veces aún no hay pruebas externas, ya siente la urgencia del cambio. Esta sensibilidad le otorga una ventaja poderosa, pero también lo enfrenta a una soledad silenciosa. Porque muchas veces ve lo que otros aún no pueden aceptar. Intuye lo que aún no ha ocurrido. Y carga con el peso del conocimiento adelantado, de esa visión que todavía no tiene espacio para manifestarse, pero que ya reclama ser escuchada. Otro aspecto que raramente se explora en la energía escorpiana es su vínculo con la sabiduría del cuerpo sutil. Escorpio opera con una percepción que va mucho más allá de los 5 sentidos. Su cuerpo energético es como una antena viva que capta microvibraciones, emociones reprimidas, energías densas, deseos no expresados. Por eso, en entornos cargados o falsos, Escorpio puede sentirse drenado sin entender por qué. Su campo áurico es altamente receptivo, y su mayor desafío muchas veces no es sentir, sino no absorber. Este hipersentir le permite entrar en procesos terapéuticos, alquímicos o mágicos con una eficacia inigualable. Puede ser canal, medium, transmutador. Pero para poder ejercer ese rol, debe aprender a distinguir lo propio de lo ajeno, a cerrar su campo cuando sea necesario, a no confundirse con las energías que procesa. Y ese es un entrenamiento silencioso, arduo, íntimo. Porque su don puede volverse carga si no es cultivado con conciencia. En la alquimia interior, Escorpio representa la etapa del anigredo, la putrefacción alquímica. Es el momento en que todo lo viejo se descompone, en que la materia cae en desorden, en que el caos reina para preparar el terreno de la nueva forma. Esta fase es imprescindible para la transformación real. Sin putrefacción, no hay oro. Sin muerte, no hay resurrección. Por eso Escorpio es el alquimista por excelencia. No busca simplemente mejorar lo existente. Busca transmutarlo desde la raíz. No teme ensuciarse las manos con lo impuro. Sabe que en lo más denso yace la semilla de lo más sagrado. Y por eso se sumerge. No porque disfrute del dolor, sino porque ha comprendido que la única forma de trascenderlo es atravesarlo. Escorpio no escapa. Nunca lo ha hecho. Escorpio encarna. Pero hay un aspecto aún más velado, el poder de la palabra en Escorpio. Aunque a menudo es reservado o selectivo al hablar, cuando decide usar su voz, cada palabra suya lleva una carga simbólica, emocional y energética que atraviesa las defensas. Su lenguaje no es decorativo. Es transformador. Puede sanar o herir, abrir o cerrar, unir o separar. Tiene una capacidad única para nombrar lo innombrable, para decir lo que nadie se atreve, para poner en palabras la verdad cruda que todos sienten pero pocos enfrentan. Esta cualidad le otorga una influencia silenciosa, casi hipnótica, cuando se expresa con autenticidad. Pero también le impone un enorme compromiso, el de hablar desde el alma, no desde la herida. El de canalizar verdad, no venganza. El de elevar con la palabra, no dominar con ella. Y finalmente, Escorpio guarda dentro de sí una relación ancestral con el deseo. No el deseo banal o impulsivo, sino el deseo como fuerza sagrada. En muchas tradiciones místicas, el deseo es visto como el motor de la creación. No hay evolución sin deseo. No hay encarnación sin deseo. Escorpio conoce el poder creador del deseo, pero también su capacidad de destrucción. Por eso su camino espiritual no consiste en reprimirlo, sino en purificarlo. En reconocer cuando el deseo nace del alma y cuando nace del vacío interno. En discernir entre el anhelo verdadero y la necesidad de llenar un hueco. Cuando Escorpio logra hacer esa alquimia,
su deseo se convierte en oración encarnada, en fuego creador, en impulso divino. Y entonces, su vida ya no es reacción ni supervivencia, es expresión pura de lo que el alma ha venido a ser. Todo esto hace de Escorpio un signo sagrado, no por superior, sino por su rol único en el proceso evolutivo del alma humana. Su camino no es fácil, pero es glorioso. No es lineal, pero es verdadero. No es cómodo, pero es necesario. Y quienes portan esta energía, o son tocados por ella en momentos cruciales, tienen el privilegio y la responsabilidad de llevar la antorcha por los caminos oscuros del alma, iluminando no desde la luz exterior, sino desde la brasa encendida que late en el centro del corazón, esa que ningún devorador de luz puede extinguir. En el tejido oculto de la realidad, donde el tiempo no se mide en relojes sino en pulsaciones del espíritu, Escorpio actúa como un umbral viviente entre lo visible y lo invisible, entre el mundo que conocemos y el que no nos atrevemos a mirar. Hay aspectos de su energía que trascienden los lenguajes conocidos, que no se pueden contener en las definiciones psicológicas ni en los arquetipos tradicionales. Uno de esos aspectos se encuentra en la relación que mantiene con los planos intermedios de existencia, esos niveles que no son ni puramente materiales ni completamente espirituales, sino zonas crepusculares donde habitan las memorias no resueltas, las entidades simbólicas, las energías transitorias, las emociones no procesadas que flotan como nubes densas en el campo de lo humano. Escorpio tiene una facultad única para penetrar esos planos sin perderse. Puede entrar en estados de conciencia alterada sin la necesidad de sustancias, simplemente por su capacidad de enfoque total, de inmersión emocional y psíquica. Esta habilidad, si es cultivada conscientemente, lo convierte en medium natural, en canal de sabiduría arcaica, en traductor de lo que existe más allá del velo. Puede acceder a lo ancestral, no como un ejercicio de memoria sino como una vivencia directa. En él se activan memorias celulares, conocimientos olvidados, saberes que emergen desde las aguas profundas del inconsciente colectivo. Es por eso que muchas veces siente cosas que no son suyas, carga con pesos que no comprende, sueña con símbolos que no pertenecen a su biografía. Está conectado a una red más vasta, donde el alma individual es solo una hebra dentro del gran entramado del espíritu humano. Otro aspecto no siempre desarrollado en profundidad es la capacidad de Escorpio para custodiar lo sagrado. No como sacerdote de ritos externos, sino como guardián interior de lo incorruptible. En un mundo donde lo divino ha sido despojado de su misterio, donde los símbolos se han vuelto mercancía y las experiencias espirituales se miden en resultados, Escorpio sostiene en silencio un fuego que no puede ser comprado ni exhibido. Él conoce el valor del secreto, no como ocultamiento egoico sino como preservación de lo que solo puede revelarse cuando el alma está lista. Por eso, muchas veces calla lo que sabe, protege lo que ha visto, espera a que el otro cruce su propio umbral antes de ofrecer la palabra justa. Esta función lo convierte en iniciador. No como maestro externo, sino como catalizador interno. Su sola presencia puede provocar procesos de muerte y renacimiento en quienes lo rodean, aun sin intención consciente. Porque su campo vibratorio activa lo no resuelto, lo no vivido, lo postergado. En esa misma línea, existe una faceta de Escorpio íntimamente ligada al cuerpo, pero no en su aspecto físico superficial, sino en su capacidad de almacenar símbolos y memorias. Escorpio comprende que el cuerpo es un archivo viviente, un templo donde se inscriben las huellas de lo que el alma ha atravesado. Y por eso tiene una percepción somática profunda. Puede sentir en su propio cuerpo las emociones ajenas, los bloqueos energéticos del entorno, las historias ocultas que aún vibran en los huesos. Esta sensibilidad lo habilita a ser un curador desde la carne, desde el tacto, desde la mirada. Pero también lo expone a cargar con más de lo que le corresponde, si no ha aprendido a discernir y a cerrar su campo cuando es necesario. En el camino del equilibrio, Escorpio debe aprender que sentirlo todo no implica responsabilizarse por todo, que percibir el dolor del otro no significa cargarlo. Y esa lección es parte de su maestría. La sexualidad escorpiana es otra de sus dimensiones menos comprendidas, porque se ha reducido muchas veces a una cuestión de intensidad física o atracción magnética. Pero en realidad, la sexualidad para Escorpio es una puerta hacia estados alterados de conciencia, una tecnología ancestral de fusión con el misterio. En el acto sexual, Escorpio no busca solo placer, busca trascender el yo. Busca fundirse con el otro hasta disolverse, entregarse al abismo sagrado que se abre cuando dos cuerpos, dos historias, dos memorias, se entrelazan más allá de la piel. La sexualidad, cuando es vivida desde su dimensión espiritual, se convierte en un acto ritual de muerte y renacimiento.
Escorpio puede experimentar orgasmos que no son solo físicos, sino viscerales, visionarios, profundamente transformadores. Y si ha despertado a esta conciencia, su energía sexual puede sanar, liberar, abrir caminos de evolución tanto para sí mismo como para quien lo acompaña. Pero para ello necesita que la entrega sea total. No hay medias tintas en su erotismo. Si el alma no está presente, el cuerpo le resulta hueco. Porque lo que busca no es simplemente un encuentro, sino una transmutación. En lo social, Escorpio también representa una fuerza de desprogramación. Es capaz de identificar las mentiras estructurales que sostienen los sistemas, las narrativas falsas que se repiten como verdades, los mecanismos invisibles que dominan la psique colectiva. Y no solo los ve, sino que los socava. A veces lo hace desde la denuncia, a veces desde el arte, a veces simplemente con su forma de vivir. Pero allí donde Escorpio se expresa auténticamente, lo establecido tiembla. Porque no puede sostenerse ante la verdad desnuda que él porta. Esto lo convierte, muchas veces, en figura incómoda, en el que no encaja, en el que va demasiado lejos. Pero su rol no es agradar. Es despertar. Y muchas veces eso implica incomodar. Hay también un aspecto profundamente vinculado al linaje, al karma transgeneracional, que Escorpio viene a enfrentar. En muchas cartas natales donde Escorpio predomina, se observa una conexión intensa con las memorias familiares no resueltas, con los secretos del clan, con las lealtades invisibles que atraviesan generaciones. Escorpio no hereda solo rasgos genéticos, hereda misiones del alma. Y muchas veces su vida se ve atravesada por temáticas que no le pertenecen del todo, pero que están allí para ser liberadas a través de él. Su tarea entonces se convierte en una danza entre lo personal y lo ancestral. Necesita distinguir qué parte del dolor que lleva es suyo, y qué parte es legado. Qué heridas están pidiendo ser cerradas a través de su conciencia. Y cuando logra ver con claridad, puede cortar esos hilos, liberar la energía estancada, sanar hacia atrás y hacia adelante en la línea del tiempo del alma familiar. Finalmente, hay una semilla de ternura secreta en Escorpio que pocas veces se muestra. Una dulzura profunda que ha sido endurecida por la intensidad del camino, por las traiciones, por los duelos, por las pérdidas que ha tenido que soportar antes de tiempo. Pero esa ternura sigue allí, intacta, esperando ser reconocida por quienes no se asustan ante la sombra. Escorpio, cuando ama de verdad, lo hace con una entrega que no necesita máscaras ni defensas. Pero ese amor solo se revela cuando se siente completamente visto, aceptado, honrado. Entonces cae la armadura. Entonces se abre el santuario. Y quien entra en ese espacio es testigo de una belleza tan pura, tan incondicional, que trasciende toda forma de amor conocida. Es un amor que redime, que recuerda, que reconstruye. Un amor que solo puede nacer de quien ha amado incluso cuando nadie lo amaba. De quien ha sostenido la vida incluso cuando todo parecía perdido. Y en ese amor reside, quizás, su don más alto. El que no busca transformar el mundo desde el poder, sino desde la presencia silenciosa de un alma que ya ha sido devorada por la oscuridad y ha decidido, aún así, seguir ardiendo. En las honduras más secretas del viaje del alma, hay territorios aún más recónditos que los abismos de la psique. Allí, donde la percepción se convierte en conciencia pura y la voluntad trasciende los límites del yo individual, Escorpio comienza a revelarse en su dimensión más oculta, como portador de una arquitectura energética que ha sido construida para resistir la fragmentación total. Esta estructura interna, invisible a los ojos pero absolutamente tangible en presencia, es lo que le permite encarnar con integridad las fuerzas del caos sin perder su centro. Su alma ha sido moldeada en la fragua de muchas muertes simbólicas, y por eso ha desarrollado una alquimia interna que no todos los signos pueden sostener. Donde otros colapsarían, él se recompone. Donde otros perecen en el vacío, él se redescubre. Este proceso no responde a una virtud moral ni a un mérito espiritual, sino a un pacto profundo que su conciencia ha firmado antes de encarnar. El de custodiar las llaves de los reinos intermedios entre la forma y lo informe, entre el deseo y la sabiduría, entre la materia que muere y el espíritu que renace. No todos los seres están destinados a caminar por esos corredores sombríos donde los sueños no cumplidos aún laten, donde las memorias del linaje suplican redención, donde los fragmentos perdidos del alma esperan ser llamados por su verdadero nombre. Pero Escorpio ha aceptado hacerlo, no porque se crea superior, sino porque en su código esencial está inscripta la memoria de los ciclos. Sabe, sin saber cómo lo sabe,
que la destrucción no es enemiga del amor, que la muerte no es enemiga de la vida, que el final es solo una curva en el espiral infinito de la conciencia. En este plano más elevado, Escorpio comienza a funcionar no solo como sanador o transformador, sino como restaurador de arquitectura espiritual. En su interior vive el recuerdo de cómo era el alma antes de quebrarse. De cómo se sentía la conexión original con el todo. Y por eso, cuando acompaña a otros en sus procesos, no lo hace desde la lógica ni desde la palabra, sino desde la vibración. Su sola presencia emite un campo de resonancia que, en silencio, le dice al otro, aún puedes volver a ti. Aún puedes recoger tus partes dispersas. Aún puedes reconstruirte desde otro nivel de verdad. Este papel restaurador no siempre es comprendido. A menudo es rechazado, incluso atacado, porque implica un desmantelamiento de estructuras que ya no sirven. Pero Escorpio no puede evitar esa tarea. Su energía actúa como una frecuencia que disuelve lo falso, y en ese acto muchas veces queda solo. No por castigo, sino porque el alma que ha venido a catalizar la transmutación de otros rara vez encuentra espejos externos que reflejen su profundidad. Esta soledad no es falta, es contención. Es parte del sacrificio silencioso que hace por sostener un nivel de conciencia que aún no puede ser compartido por muchos. Escorpio se convierte así en el templo viviente de lo que todavía no ha nacido en el mundo. También hay que hablar de la forma en que Escorpio se relaciona con la justicia cósmica. No desde un sentido humano de castigo o recompensa, sino desde la ley de equilibrio vibracional que rige los mundos internos. Escorpio siente esa ley. La encarna. Sabe que cada acción deja una huella, que cada elección tiene un eco, que cada pensamiento moldea una parte de la realidad sutil. Por eso puede parecer inflexible o radical. No porque se rija por normas externas, sino porque percibe directamente las consecuencias invisibles de lo que no está alineado. Y esa percepción lo hace profundamente exigente consigo mismo. A veces hasta lo lleva a una autoexigencia brutal, a un nivel de responsabilidad energética que puede volverse carga si no lo equilibra con amor propio y compasión. Esa compasión, sin embargo, no es blanda ni indulgente. Es una compasión radical, la que nace de haber tocado el fondo de la desesperación y haber encontrado allí una chispa. Escorpio ha muerto simbólicamente tantas veces que no juzga el proceso de nadie. Puede ver a un alma desmembrada, perdida, envuelta en su propia sombra, y aún así sostenerla con firmeza. Porque sabe que esa oscuridad no es el final, sino el inicio de algo más profundo. Ha estado allí. Ha sentido ese frío. Ha oído los susurros del abismo. Y ha regresado con el fuego intacto. Por eso su presencia puede ser un ancla para quienes atraviesan tormentas que no saben nombrar. Porque él no guía desde la teoría. Guía desde la experiencia encarnada del renacer. Otro aspecto no siempre desarrollado es su relación con los planos sutiles de la naturaleza. Escorpio no solo se conecta con la psique humana, sino también con los ciclos profundos de la tierra, con los movimientos invisibles del reino mineral, con los silencios del mundo vegetal. Su energía resuena con la del inframundo, no en un sentido negativo, sino en el sentido sagrado que tenían las culturas antiguas cuando hablaban de los territorios subterráneos como fuente de sabiduría. Escorpio puede comunicarse con esos planos no porque los conquiste, sino porque se entrega a ellos. Puede oír los mensajes de las piedras, comprender la geometría del crecimiento interno de una raíz, percibir los ritos del fuego interno de la tierra. Su poder está ligado a lo telúrico tanto como a lo psíquico. Y cuando une ambas dimensiones, se convierte en una antena viva entre el alma humana y el alma del mundo. No hay que olvidar tampoco el papel de Escorpio como guardián del umbral entre mundos. En tradiciones iniciáticas, existen figuras encargadas de custodiar los portales entre los distintos niveles de conciencia. Escorpio cumple ese rol de forma natural. Puede sentir cuando un portal está abierto, cuando una energía ha ingresado desde otro plano, cuando una entidad necesita ser liberada o guiada. Tiene la fuerza vibratoria para sostener el pasaje de un alma desencarnada, para cerrar un ciclo kármico, para sellar un espacio energético que ha sido violado. Pero estas habilidades muchas veces no se le enseñan formalmente, surgen como un llamado interno, como una urgencia del alma que lo empuja a actuar incluso antes de entender con la mente qué está ocurriendo. Y ese tipo de conocimiento, visceral, instintivo, solo puede surgir de una conexión ininterrumpida con el centro del ser. En última instancia, Escorpio es un eco del misterio original.
Su energía nos recuerda que no todo debe ser explicado, que no todo puede ser ordenado, que hay formas de sabiduría que solo pueden ser vividas. Es la encarnación del poder que no se exhibe, de la sabiduría que no se ostenta, del amor que arde en silencio. Y en un mundo hambriento de certezas, su sola presencia es una invitación a recordar que la oscuridad también es fértil, que el dolor también es camino, que la muerte también es un acto de amor.